Después de cientos de mensajes he decidido hacerlo. Sí, voy a hablar de la maldición de Tutankamón. Cuando se habla de Antiguo Egipto, todo el mundo piensa en las pirámides, en los faraones, en las momias y, cómo no, en la famosa maldición. Es un tema muy polémico y controvertido, así que he pensado primero exponer los datos tal y como sucedieron tras el descubrimiento de la tumba y después dar mi opinión personal sobre si la maldición es real o no. Pero antes de comenzar con la maldición, debemos de conocer al menos a las dos personas que hicieron posible el descubrimiento. Por un lado, Howard Carter, el famoso arqueólogo inglés que descubrió la tumba de Tutankamón después de muchísimos años de incesante búsqueda en el Valle de los Reyes. Y por otro lado, Lord Carnarvon, el noble inglés que financió todo el trabajo de Howard Carter para que su sueño se hiciese realidad. Ahora sí, una vez aclarado esto, vamos de lleno con la maldición de Tutankamón, a la que se le atribuyen hasta 30 muertes. Comenzamos. La maldición en realidad comienza mucho antes de lo que la gente piensa con una curiosa historia. Un día de noviembre de 1922, la mascota de Howard Carter, un pájaro que le acompañaba a todos sitios, fue devorado por una cobra. Recordemos que la cobra era el símbolo de la realeza en el Antiguo Egipto. Obviamente en ese momento aún no se hablaba de maldición, y este fue un hecho que pasó totalmente desapercibido por los medios de la época. Pero más tarde, cuando la maldición de Tutankamón fue una realidad para la sociedad, este hecho fue interpretado como el comienzo de la misma. Pocos días después, el 22 de noviembre de 1922, Howard Carter y Lord Carnarvon entraron en secreto en el interior de la cámara funeraria de la tumba de Tutankamón, convirtiéndose en las primeras personas que accedían allí después de miles de años. Pero la apertura oficial de la cámara funeraria de la tumba tendría lugar el 16 de abril de 1923. Aquel día, Arthur Weigall, quien fuese director del Servicio de Antigüedades egipcio, en un ataque de odio y de envidia, le dijo a Carnarvon que si accedía al interior de la cámara funeraria y molestaba al faraón, fallecería 6 semanas más tarde. Casualidad o no, 6 semanas más tarde, Carnarvon fallece en su hotel de El Cairo a los 57 años de edad. El motivo de su muerte fue una infección, al parecer provocada por la picadura de un mosquito y agravada por un corte que se hizo en la misma al afeitarse. Pero la historia no acaba aquí. El mismo día y curiosamente a la misma hora que fallece Lord Carnarvon, es decir, a las 3:55 de la madrugada del 5 de abril de 1923, sucedieron dos hechos que alimentaron la teoría de que la maldición era cierta. Por un lado, el perro de Carnarvon, un fox terrier llamado Susie que se encontraba en Inglaterra, se puso de pie, aulló muy fuerte y falleció de repente. Y por si fuese poco, también a la misma hora, en El Cairo se produjo un brutal apagón que dejó a la ciudad sin luz durante toda la noche. En ese momento, la maldición de Tutankamón saltó a los medios de comunicación y en Egipto nadie hablaba de otra cosa. La maldición se había cobrado su primera víctima humana y esta había sido nada más y nada menos que el famoso Carnarvon, el mecenas que había financiado toda la excavación. Para muchos, la muerte del pájaro de Howard Carter cobraba en este preciso momento un sentido especial, y a partir de aquí, cualquier muerte relacionada a lo más mínimo con la tumba tenía un gran eco en los medios de comunicación de la época. Así, durante varios años se fueron contabilizando un gran número de muertes atribuidas a la maldición. A continuación os voy a exponer para mí las 5 muertes más llamativas que se atribuyeron a la maldición. Aubrey Herbert, el hermano de Carnarvon, fallece también en 1923 al suicidarse debido a un arrebato de locura. Archibald Douglas, un estudiante que radiografió la momia de Tutankamón, falleció a los pocos días debido a una infección. Arthur Mace, el brazo derecho de Howard Carter y con quien abrió la tumba, falleció debido a un infarto en 1928. George J. Gould, un magnate norteamericano, falleció tras coger un supuesto resfriado el mismo día que visitó la tumba de Tutankamón. Y Richard Bedell, el secretario de Howard Carter, falleció una noche tras acostarse totalmente sano. A partir de aquí, la maldición se volvió imparable y en 1939, un camión que transportaba las trompetas que fueron halladas en el interior de la tumba se precipitó por un barranco y su conductor falleció en el acto. Después de esto, las trompetas fueron llevadas al Cairo para ser tocadas en directo en una radio y, justo en el momento en el que iban a ser tocadas, la electricidad se fue, tal y como sucedió tras la muerte de Carnarvon. Entonces, las trompetas tuvieron que ser tocadas a la luz de las velas. Por cierto, tenéis la grabación completa de estas trompetas y mucha más información sobre ellas en un vídeo que subí hace un tiempo hablando de los 5 objetos más increíbles encontrados dentro de la tumba de Tutankamón.
Si no lo habéis visto, os lo dejo en una etiqueta por aquí arriba. Además de todas estas muertes, muchísimas más se fueron atribuyendo a la maldición a lo largo del siglo XX. Estos son los datos de lo sucedido. Como veis, hay motivos más que suficientes para hablar de una posible maldición. Pero bien, a continuación voy a dar mi opinión personal, que no quiere decir que sea la correcta ni la verdadera, ya que cada uno debe sacar sus propias conclusiones. Todo el tema de la maldición está a raíz de la muerte de Carnarvon. En este sentido, debemos de conocer un poco su biografía para entender realmente el motivo de su muerte. Carnarvon sufrió un gravísimo accidente de coche en los primeros años del siglo XX que le dejó el sistema respiratorio totalmente debilitado, tanto que desde entonces pasaba su invierno en Egipto, donde el clima era mucho más favorable para su aparato respiratorio. Esto es algo clave para mí en su muerte por infección, la cual considero totalmente normal y natural en una persona de su edad y su condición física. Por un lado, en lo que respecta a las decenas de muertes que se han atribuido a la maldición, considero que son muertes naturales y que muchas de ellas tuvieron lugar muchísimo tiempo después del descubrimiento, por lo que no deberían de haberse atribuido a esa posible maldición. Por otro lado, existen algunas muertes que sí tienen que ver con el descubrimiento de la tumba, pero no en el sentido de la maldición, sino relacionadas con un hongo muy venenoso. Y es que resulta que en los lugares cerrados donde hay tejido orgánico, prolifera un hongo muy peligroso conocido como Aspergillus. Y si no se utilizan máscara y guantes, se corre el riesgo de contraer una infección muy peligrosa para la vida humana. Posiblemente algunos de los fallecidos tras visitar la tumba de Tutankamón fallecieron por aspergilosis. Algunos de los fallecidos por esta causa podrían ser, por ejemplo, Archibald Douglas, el estudiante que radiografió la momia, o George J. Gould, el magnate norteamericano que falleció también tras visitar la tumba. Y bueno, algunos sucesos extraños como la muerte del perro de Carnarvon son para mí totalmente inexplicables. Tal vez exista un poco de leyenda y no falleció justo en el momento de su dueño. O puede ser que exista un sexto sentido animal en ese sentido. O incluso simplemente que fuese casualidad. Quién sabe. Lo que está claro es que este es un auténtico misterio. También otro curioso suceso son los apagones que se producían en el Cairo. En este sentido pienso que los apagones de luz eran mucho más frecuentes de lo que creemos. Por lo tanto, creo que la maldición de Tutankamón es una teoría supersticiosa alimentada por los medios de comunicación y agravada en los últimos años por la cantidad de películas que hablan sobre faraones y maldiciones del antiguo Egipto. Además, en 1934 el egiptólogo Herbert Winlock realizó una estadística realmente curiosa, y es que se percató que de las 26 personas que presenciaron la apertura de su tumba, solo 6 habían fallecido una década más tarde. También se dio cuenta que de las 22 personas que habían presenciado la apertura del sarcófago, solo 2 habían fallecido. Pero la estadística no termina aquí. También de las 10 personas que habían presenciado el descubrimiento del rostro de Tutankamón cuando se les trajo la máscara de oro, ninguna de ellas había fallecido cuando Winlock realizó esta estadística más de una década después. Por lo tanto, vemos que el número de muertes es normal y no existe un aumento significativo de muertes a raíz del descubrimiento de Tutankamón. Y por cierto, Howard Carter falleció muchísimos años después del descubrimiento de la tumba, concretamente el 2 de marzo de 1939 a los 64 años de edad. Esto significaría que a él no le afectó esa supuesta maldición a pesar de ser el protagonista principal del descubrimiento del faraón. Lo cierto es que hablar de la maldición de Tutankamón siempre genera polémica, así que me encantaría saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Crees que la maldición es real o tan solo un mito? Déjame tu opinión en los comentarios y estaré encantado de leerla. Si te ha gustado este vídeo ya sabes, dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares en las redes sociales. Y recuerda activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por formar parte de esta increíble comunidad de amantes de la historia y nos vemos pronto.